hay que obedecer a ella. Pero un último punto, porque hay una bendición de parte de Dios. Y mire, allá en Deuteronomio capítulo 28, es una porción bastante extensa porque son 15 versículos. Pero sería bueno que usted, al regresar a su casa o mañana o cuando pueda, usted enumere las bendiciones que Dios promete ahí si somos obedientes a Él. Porque al que es obediente, las bendiciones de Dios lo van a seguir. Se recuerda cómo termina el Salmo 23: ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué es lo que le sigue a usted? Si es obediente, le van a seguir cosas buenas. Y de vez en cuando párese para que le alcancen, porque si va muy rápido no le alcanzan. Entonces, deténgase un poco y diga: las bendiciones que vienen tienen que alcanzarme. Me voy a quedar aquí un poquito que me lleguen, ¿verdad? Porque a aquellos que hacen cosas malas, que hacen cosas perversas, yo me pregunto, hermano, la gente que anda cometiendo delitos, me pregunto cómo es que pueden dormir, ¿verdad? Porque si tienen conciencia, su conciencia no les va a dejar dormir. Va a estarle redarguyendo constantemente de que hicieron mal. Va a haber cierto nivel de persecución sobre de él. La misma persecución que hubo sobre Judas. Judas sabía de que había entregado sangre inocente y él andaba, hermano, desesperado por ahí, ¿verdad? Y llega al templo nuevamente y le dice: he pecado, he entregado sangre inocente, y tira las monedas. Y los sacerdotes, en lugar de considerarlo y ayudarle, le dijeron: ¿a nosotros qué? Este es asunto tuyo, ya lo he hecho, ya lo hiciste. Y dice que saliendo de ahí fue y se colgó, porque su conciencia no lo dejó tranquilo. Porque así es, ¿verdad? Dice, hay una porción que el impío dice que corre sin que nadie lo persiga, porque su conciencia, temor que hay en él, hermano, ¿verdad? Le persigue y no va a tener paz. No hay paz para el impío, así ha dicho el Señor. No va a tener tranquilidad, porque el pecado está constantemente allá al acecho, ¿verdad? Y las consecuencias del mismo están allí, hermano, siguiendo a esta persona. Pero aquel que obedece al Señor, ¿qué es lo que puede esperar? Mire, versículo 1, Deuteronomio 28: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, porque esta no es una obediencia de palabra. Usted sabe que los israelitas daban una obediencia y un servicio de palabra, y el Señor los confronta con su engaño, con su falsedad, y les dice: de ustedes profetizó el profeta diciendo: este pueblo de labios me honra, de labios me obedece, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como preceptos mandamientos de hombres. Y usted sabe que a los discípulos del Señor los acusaron de desobedecer las tradiciones de los ancianos. Y el Señor les dice: ustedes han torcido la ley de Dios y han establecido sus propios mandamientos, porque la ley dice: honra a tu padre y a tu madre, y aquel que desobedezca a su padre, que muera irremediablemente, irremisiblemente. Pero ellos habían establecido mandamientos como este, de que decía: si el padre necesita de tu ayuda, ellos decían escorbán, o sea, con lo que pudiera ayudarte a ti, papá, se lo he entregado ya a Dios. Y el Señor le dice: astutamente han violado la ley de Dios para obedecer sus propias tradiciones. Entonces, mire, el Señor nos manda que obedezcamos la palabra de Dios. Por eso usted tiene que examinar si lo que está recibiendo es palabra de Dios. Si el Espíritu le da testimonio, obedezca. Costumbres del hombre, de tradiciones, de cosas que no tienen una base en la palabra de Dios, y hay que examinarlas, porque todo mandamiento, todo lo que se requiere de alguien, tiene que tener su base en la palabra de Dios. Tiene que tener, hermano, su fundamento en la palabra de Dios. Dice: sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos
todos sus mandamientos. Dice la palabra que si alguien se hace transgresor de un solo mandamiento, es como quebrantar toda la ley. Entonces el Señor espera que obedezcamos todos sus mandamientos, porque al obedecerlos entonces vamos a recibir de los mandamientos que yo te mando hoy. El Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Acuérdense que el profeta Samuel le dijo a Saúl que la desobediencia, dice, mejor es la obediencia que el sacrificio. Porque la desobediencia es como idolatría. ¿A qué se refería Samuel ahí cuando dijo eso? Porque cuando usted obedece a algo o a alguien antes que a Dios, esa cosa o esa persona a quien usted obedeció antes tomó el lugar de Dios. Y es como un ídolo. Porque todo aquello que toma el lugar de Dios es idolatría. A veces pensamos que los ídolos son los monitos que para esta época sacan, y las vírgenes y todo. No, hermano. Un ídolo puede ser la esposa, puede ser un hijo, puede ser el automóvil. Hay quienes que ni van a la iglesia porque no se le ensucia el automóvil, lo están ahí ilustrando y con cera y todo, ¿verdad? Puede ser su Dios, puede ser su ídolo eso. Porque ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios. Y si alguien obedece a algo o a alguien antes que a Dios, pues eso es idolatría. Entonces por eso el profeta le reclama al rey y le dice que él ha rechazado a Dios, y por lo tanto Dios le ha rechazado a él. Porque nos dice la palabra que si obedecemos, entonces miren las bendiciones. Versículo 3: bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Bendita será la canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y usted puede seguir hasta el versículo 15 y nos habla de tantas y tantas bendiciones que el Señor ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que obedecemos. Porque en este caso no se trata de pedir, de decir dame, dame, dame. El Señor nos va a escuchar, pero va a ver primero nuestra obediencia. ¿Eres obediente? ¿Haces lo que Él espera? Entonces sí vamos a ser bendecidos, si estamos en la obediencia. Como escuchaba una predicación de un hermano que decía, a veces nosotros queremos solucionarlo todo con la oración, ¿verdad? Y él hablaba, no sé si usted escuchaba esa predicación, pero él decía de que su abuela para todo recomendaba el aceite de resino, ¿verdad? Si tenía dolor de cabeza, aceite de resino, nieto mío. Dolor de estómago, aceite de resino, ¿verdad? Te quebraste, te voy a sobar con aceite de resino. Una solución para todo problema. Y decía, nosotros pensamos de que todo lo va a solucionar la oración, y no. Muchas de las veces el Señor, por ejemplo acá, Él ve la obediencia. No basta en pedir, dame, dame, dame. El Señor va a decir, ¿eres obediente? Porque si no eres obediente, te puedes pasar pidiendo toda la vida y nada te voy a dar. ¿Verdad? Señor, dame esto, dame lo otro. Y el Señor va a decir, ¿has sembrado? Porque el que siembra cosecha. ¿Has sembrado? Entonces ya se dio cuenta que la oración no soluciona todo, y nosotros pensamos como recurso, voy a orar. Está bien que oremos. Pero hay que añadirle otras cosas, hay que ver otras cosas en nuestra vida que tienen que estar acorde al plan de Dios, ¿verdad? Porque el Señor dijo, pedid, ¿verdad? Pedid, se os dará. Amén. Hay que tener la iniciativa, hay que buscar, pero también hay que considerar otras cosas que el Señor nos pone. Dice que hay que pedir de acuerdo a su voluntad. Dice que hay que pedir con buenos propósitos, porque si pedimos con malos propósitos no vamos a recibir. Dice, o almas adúlteras, dice Santiago,